delincuente imputable peligroso, con sus dos sistemas, monista y dualista. Vimos que el sistema monista es muy aplicado desde hace muchos años en la región. Vimos que ya en España están aplicando este sistema que se ha dado en llamar dualista, con aplicación de medidas de seguridad postpenitenciarias para determinados delincuentes, imputables peligrosos. Vimos cómo funcionaban estas medidas, los problemas que tenían desde el punto de vista dogmático y los problemas que tenían de legitimidad constitucional y convencional. Y llevamos a cabo un análisis crítico haciendo algunos aportes sobre el panorama actual. Bueno, eso fue una apretada síntesis de lo que vimos en el día de ayer. Por supuesto que todos estos lineamientos de la política criminal actual es un poco lo que hemos ido viendo a lo largo de la semana con las distintas teorías criminológicas y teorías de la pena cuando hemos hecho anclaje en la realidad de nuestra región. Hemos ido adelantando lo que fue el desenlace, los lineamientos de la política criminal actual. eh, Sobre todo cuando vimos al final de los pensamientos criminológicos de finales del siglo XX, en donde vimos el actuarianismo, criminología administrativa, el neopunitivismo, la criminología mediática, etcétera, etcétera. Bien, abro la posibilidad de que alguien quiera realizar alguna intervención, algún aporte sobre los países, sobre el país al que cada uno pertenezca, o cualquier tipo de intervención que deseen hacer respecto a este tema que vimos al final de la clase del día de ayer. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de intervención respecto de todo esto que vimos. No sé si alguien, Mauricio, ¿usted está pidiendo la palabra? Ah, pensé que había hecho así con la mano, perdón. No, no, señor. No. Pues eso lo vamos a discutir ahorita en el taller. Entonces, Sí, sí, pues, por supuesto. Era por sí. Como siempre, cada vez que yo abordo un tema o desarrollo un tema, doy lugar a intervención y en el día de ayer no pudimos, bueno, quería ver si alguien quería hacer algún aporte o intervención previo al trabajo práctico o taller. Bien, bueno, sin más, vamos así como están todos en la clase de hoy, les pido por favor que también participen, que prendan la cámara, por favor. Es la última clase, que prendan la cámara y podamos dialogar. Este taller o esta actividad práctica es para que podamos debatir, no es para que yo siga hablando, sino para que podamos debatir y construir ideas, aportes en clave crítica y posibles soluciones. También esta maestría tiene un componente muy positivo que no la tienen todas, que es que nos encontramos presentes hoy personas de 4 países de la región: Bolivia, Argentina, Ecuador y Colombia. De manera que eso nos permite tener un panorama actual eh, de los países hermanos de la región, de lo que está sucediendo actualmente en otros países, de manera que quien quiera hacer algún aporte sobre su respectivo país será bienvenido y será muy enriquecedor para todos los que estamos presentes. Esa es la idea de la actividad práctica, ¿no? No sé si pudieron verlo, el material audiovisual que les dejé. sí, Bien, señor. no sé, alguien ha puesto Mauricio Otalvaro. Eh, Sí, ah, son unos links de la realidad carcelaria Muchas de Colombia. gracias. Pensé que había escrito Sí, algo. Ahí me di cuenta que era muchas gracias por compartir. usted ha hecho una referencia que no conocía mucho la realidad colombiana en ese sentido. Entonces, pues, esos son unos artículos periodísticos y un auto de la Corte Constitucional del 29 de junio de este año, donde habla sobre el tema. Muchas Sí, gracias, voy a Mauricio. compartir. Muchas gracias por compartir. Muy interesante. Bueno, fíjense la actividad práctica.
La problemática carcelaria actual en nuestra región, deterioro de la prisión, hacinamiento y violación de derechos humanos. Un poco lo que vimos ayer con la opinión de Zaffaroni, el retorno de la inocuización y la problemática carcelaria y cómo el sistema apunta a inocuizar, incapacitar o excluir del tejido social a determinada categoría de delincuentes. Bien, bueno, consigna, a partir del material audiovisual, reflexionar y debatir sobre, en primer lugar, el posible dilema entre el principio de legalidad y el interés del Estado en la persecución del delito que confronta con el principio de humanidad de la sanción, racionalidad de los actos de gobierno y prohibición de tratos crueles y degradantes. B. Contrastar las teorías de la pena con la realidad y la práctica carcelaria, que es un poco a lo que apunta la teoría de la pena, que tengan anclaje en la realidad y las podamos contrastar con la situación de nuestras cárceles. Porque todas las teorías suenan muy bonitos, sobre todo la teoría dialéctica de Roxin, en donde sostiene que en el tercer momento, tercera etapa de la pena, en la ejecución de la misma, ahí debe prevalecer la ejecución, la prevención especial positiva de resocialización, pero bueno, cuando vamos a la realidad de nuestras cárceles y del sistema, digamos, o del método que ofrece el Estado para esa resocialización, vemos que no solamente que no funciona, sino que cada día está peor. C. Posición o discurso de los medios de comunicación y de la clase política sobre la problemática carcelaria. D. Selectividad del sistema penal. E. Violación de derechos humanos. Y finalmente, medidas o aportes para la solución del problema. Como verán, cada tópico que... En la maestría se hizo y tuvimos la posibilidad de hacer una sustentación frente a la constitucionalización del derecho penal. Y en esa oportunidad hablábamos de la tensión que existe pues, entre tres bienes fundamentales o tres principios fundamentales frente a frente a lo que tiene que ver toda la parafernalia penal y después la Perdón, protección. Mauricio, para poder contextualizarlo, ¿a qué módulo se está refiriendo? ¿De qué era el No, eso módulo? es para los compañeros que sí lo escucharon, pero usted, pues usted no lo conoce, pero igual. ¿Cuál era la discusión en ese momento? La tensión que existía entre la protección de los bienes jurídicos del Estado, atendiendo ese ius puniendi, el respeto por la dignidad humana de aquel que es sometido al aparato penal, y un tercero que es el principio de legalidad, que es el límite al Estado y la garantía del individuo que está siendo procesado, que básicamente pienso yo que hace referencia a este primer interrogante, la persecución, la confrontación con ese principio de humanidad de la sanción y la racionalidad de los actos del gobierno. En esa oportunidad hablábamos que en efecto existe esa tensión y que esa tensión se resolvía mm, con ese interés del Estado de proteger los bienes, de proteger la sociedad, pero desde el filtro de la dignidad humana que pues yo lo he advertido en par de oportunidades en su clase. Ese debe ser el interés real, es decir, una condición mixta que la tocábamos en su oportunidad. Y esa mixtura permite en efecto que la sociedad como tal puede llegar a pueda ser defendida por ese estado y que el individuo sea reprendido por su conducta antisocial. Por lo tanto, estableciendo pues esa primera premisa, pues en efecto tenemos tenemos una justificación del ius puniendi y tenemos una justificación de la pena en defensa de esa sociedad. Dejaría esa premisa como para arrancar el debate y mirar contradictores o no. Gracias. Muchas gracias, Profesor Mauricio. Sí, Roberto, Valeria, perdón, ¿quién está hablando? Roberto, Perdón, Roberto, ¿quién? profesor. Ah, Roberto, tiene la palabra, sí. Bueno, gracias, profesor. A ver, bueno, creo que es un tópico muy importante, ¿no? El que justamente y viendo los puntos que usted ha introducido para justamente ganar el debate, y tomo sus palabras, no estamos frente
a personas que tienen una relación en cuanto a matices que hacen viable, ¿no? Podría decirse una identidad en muchos de los problemas, como son todos los países que van desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, ¿no? Bueno, desde la experiencia práctica y tema de haber compartido igual con algunos profesores como el profesor Binder, creo, hasta aberrante a veces ver cómo el Estado ha llegado a penalizar muchas conductas en busca de dar una respuesta a la problemática criminal, ¿no? Bolivia es un ejemplo claro, nada más que eh, eh, se ha promulgado leyes que van a penalizar aún más ciertas conductas y se llega justamente a este tópico que es la detención preventiva y lo justamente que el otro día estábamos comentando, estimado profesor, es que en Bolivia se tiene un índice que va de 60 a 70% de detenciones preventivas y se está convirtiendo, podría decirse, en una condena anticipada del tema de la detención preventiva y el Estado como tal no hace un análisis desde un matiz, podría decirse, de buscar una solución a lo que es eh, el problema del fenómeno criminal en el Estado boliviano, ¿no? Y al margen de eso, que podría decirse que en el tema carcelario boliviano no se tiene centros penitenciarios acordes, por lo menos para precautelar lo que podría ser, ¿no? Una, una suerte de centros penitenciarios que por lo menos tengan una separación incluso entre detenidos preventivos y con personas condenadas, están todos mezclados y en sí, desde la experiencia que nos ha tocado vivir, más bien la cárcel se constituye en un lugar donde personas que ingresan salen perfeccionadas en el tema de criminal. No se tiene una política desde el Estado, ¿no? Una política integral que vaya a ver desde el estudio del fenómeno criminal, ver los mecanismos de poder justamente eh, eh, abordar ese tema y llegar a una condena que permite una resocialización que en sí está justamente el objetivo en el tema carcelario boliviano, y por el contrario tenemos un Estado que lo único que se ha limitado a hacer es condenar, cada día crear nuevos tipos penales, agravar penas, eh, a personas que son detenidas y que posiblemente sean autores, se les quebranta los derechos y garantías fundamentales y se los presenta como autores de hechos por las autoridades bolivianas, ¿no? Transgrediendo, vulnerando principios básicos, como es el... Roberto, ¿nos escucha? Se le ha cortado la comunicación. Perdón, Ahí sí. volvió. Ahí volvió Ya, Roberto, perdón. Se le cortó la comunicación en el último tramo. todavía en el trabajo y del celular, ¿no? Entonces son fenómenos que, bueno, elementos creo que son matices más comunes, ¿no? Pero considero, ¿no? Que mientras no se aborde la problemática criminal de forma integral, no se va a poder dar una solución. Muestra de ello es que tenemos diferentes leyes, la 348, que ahora está en debate, porque al parecer se ha convertido en un mecanismo extorsivo, tema de ley contra tráfico de sustancias controladas, se agravan penas, no se tiene un análisis desde una política integral, ¿no? Para poder justamente buscar esos fenómenos criminales. Es evidente, estimado profesor, podríamos estar días hablando de esto y es algo que, que atingue, ¿no? A la sociedad como tal y bueno, eh, yo parto y siempre he partido, ¿no? De poder hacer como una conclusión, un abordaje integral, ¿no? De todo este fenómeno, puesto que no solamente es el tema del punto carcelario, sino desde dónde se origina el hecho delictivo, por qué se origina, cuáles son las acciones que podríamos tomar como sociedad y que el Estado como tal, en nuestra Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen de Bolivia que el Estado boliviano debería
formular también una política criminal, que es justamente lo que nos permitiría, ¿no?, abordar todo esto y tener una visión clara de lo que es el fenómeno criminal y cómo abordar, cómo tomar el tema carcelario, que siento. Eso me permite plantear, ¿no?, como un aporte a todo este conversatorio, estimado profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, por su aporte, su intervención, muy valiosa. Tiene la palabra Valeria Michel. Lo que sí le pido, Valeria, si puede prender la cámara para que en el debate podamos, si es posible, si tiene la posibilidad, si no, no hay problema. Si los que quieren, si los que van a intervenir, es posible que prendan la cámara para que podamos debatir de una manera que se parezca lo más posible a la presencialidad. Sería mucho más óptimo, mucho mejor, si está dentro de las posibilidades, si no, no hay problema. Doc, lo que pasa es que mi conexión no es muy estable y cuando prendo la cámara se me entrecorta. Perfecto, perfecto, se entiende, se entiende. Muchas gracias por la aclaración. Tiene la palabra. Ya, gracias, doctor. Bueno, este tema a mí me parece muy interesante porque realmente no es un tema que se suele tocar en la sociedad, ¿no? Sin embargo, es un problema que afecta bastante. Empezando en principio, porque si bien yo no creo que sea tanto la ley que está mal, ¿no? Este tema de del positivismo, de la norma, porque el sistema en sí, en la aplicación, es muy, muy complicado. Y cuando yo veía los videos, yo en realidad yo vivo en Bolivia y la situación no es muy lejana. Yo hoy día estaba en la cárcel y uno de los privados de libertad había muerto, había sido apuñalado hace unos días por ajuste de cuentas. Entonces, es un problema bastante complicado y que yo considero que necesita ser relevante y buscar unas soluciones. Cabe recalcar que cuando un privado de libertad pierde el derecho a la libertad, no pierde otros derechos, solamente el derecho a la libertad. Pero lastimosamente en Bolivia, específicamente hablando, pierden el derecho tanto a la educación, a la salud, a la alimentación, entre otros, entre que ellos no están en condiciones dignas para poder vivir, y siendo que la finalidad de la pena no es castigar, sino buscar una reinserción social, es disminuir la política criminal. El sistema en sí, las cárceles, no aplican, no buscan eso, porque no tienen talleres o que ellos puedan empezar a trabajar y que al terminar sus penas ellos puedan reinsertarse a la sociedad y empezar a trabajar nuevamente, ¿no? Las condiciones no son óptimas en las cárceles, en las que ellos pierden muchos derechos, derechos humanos que son inherentes al ser humano y que no solamente ellos están perdiendo su libertad, sino muchos derechos, tanto el estar con su familia. Entonces, es un tema muy, muy interesante y ver realmente si lo que está fallando es la norma en sí, la aplicación de la norma o en sí todo el sistema, porque en realidad lo que no tiene que buscarse es que la pena sea castigar, sino equilibrar el sistema, ¿no? Y buscar la reinserción social. Eso, doctor. Muchas gracias, Valeria, por su aporte. Tiene la palabra Luis Escobar Mendoza. Bien, gracias, doctor. Bueno, en relación a los videos que publicó usted, digamos, para que hagamos un debate en relación a eso, el que a mí mayormente me llamó la atención es las cárceles en Colombia en relación al hacinamiento y la extorsión, que al parecer no es, bueno, parece ser la misma situación que vivimos también aquí en Bolivia, tal vez en Latinoamérica, en relación a eso. Porque eh, podemos dar, digamos, unos datos relevantes en relación a lo que es la población penitenciaria en Bolivia, que en relación a los datos que ha publicado el periodo oficial del cambio, señala que hay en La Paz, por así decirlo, que es mi situación, es 4.143 presos, divididos en diferentes carceletas de del departamento de La Paz. Ahora bien, en relación a un solo penal, que es el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, se puede considerar que la capacidad del penal de San Pedro ha sido realizada para 350 presos. Sin embargo, a la fecha del 2019 albergaba más de 2.851 presos, lo que significa un nacimiento de 700%. Ahora bien, en relación a lo que es la pena en sí o a lo que es la medida cautelar, en el 2019 se ha llegado a unas cifras en relación a lo que es sentenciados, por así decirlo, que era un chiste, la verdad, porque en relación a lo que estaban detenidos preventivamente.
Ese hecho, digamos, de usar, como ya anteriormente han dicho los compañeros, en relación a la detención preventiva como un medio extorsivo así, o una pena anticipada, ha realizado, digamos, una promulgación que es la Ley 1173, en la cual buscaba la finalidad de librar los hacinamientos de la cárcel. Sin embargo, como dice también mi compañera, la ley busca una finalidad, sin embargo, nuestro propio sistema busca también favorecerse a sí mismo, ya que esto ha causado grandes situaciones contradictorias también, ya que los mismos jueces que dictaban sus resoluciones les veía más fácil mandar a una persona en detención preventiva que fundamentar un hecho que en una detención domiciliaria. Este hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado de primera mano ver cuando estaba siendo abogado de la profesión libre, el hecho, digamos, de un caso de 1008, que es sustancias controladas, como para ingresar al centro penitenciario y que no lo manden a una sección donde estaba gente que ya buscaba una sentencia muy agravada, tocaba, digamos, lo que es pagar y un hecho de extorsión para que se quede en un lugar. Tú me das X cantidad de dinero y te quedas aquí y te aseguro tu protección. Y ese hecho de corrupción, por así decirlo, estaba realmente diseñado para uno que usen el medio de la detención preventiva para favorecerse a ciertas personas. Y no solamente el hecho, digamos, de la corrupción era en relación al personal policial o al personal que estaba ahí, sino también los que administran o se autoadministran, por así decirlo, son los mismos presos. Este hecho también causa alarmes igual en relación a que los mismos medios, como decía en Colombia también, aquí en Bolivia, están autocontrolados por los mismos presos. Más así, digamos, llama la atención, por ejemplo, en Bolivia, que el régimen penitenciario de nuestro país no ha construido, digamos, no ha ampliado las instalaciones con platas, con el dinero del Estado, sino ha sido los mismos presos que a través de autogestión han creado nuevos lugares. Estos hechos llaman radicalmente la atención, siendo incluso que la Constitución de Bolivia en su artículo 74 nos señala que es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos y su retención y custodia en ambientes adecuados de acuerdo a la clasificación, naturaleza, gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. Lo que en la actualidad, en lo que es Bolivia, es un saludo a la bandera, lastimosamente. Esa sería mi intervención, querido doctor. Muchas gracias, Luis. Muy interesante su aporte. Yo voy escuchándolo y tengo algunas preguntas después para hacerle sobre las cuestiones que van exponiendo, pero primero quiero dar lugar al diálogo y a que puedan expresar sus ideas. Tiene la palabra Jacqueline Pinto Tapia. Doctor, bueno, mi compañero que me ha antecedido prácticamente ha dado clara la idea que comparto yo. Y en resumen, quiero acotar que el sistema penitenciario en nuestro país, Bolivia en nuestro caso, sí debe ser modificado, pero debemos empezar, ¿no? Deben ser una prioridad dentro de las políticas públicas de nuestro país. Si bien, como ha mencionado ya nuestro compañero, se ha promulgado la 1173, donde establece, ¿no?, que la detención preventiva ya debe ser aplicada por los jueces o administradores de justicia como última instancia. Sin embargo, no debemos olvidar que antes de la publicación de esta norma, ya pues las cárceles de nuestro país ya estaban pues sobrepobladas, más allá de estar todos en un mismo sector, ¿no? No hay sectores solamente para, por ejemplo, detenidos por asistencia familiar, detenidos preventivamente, o los que han ingresado con una sentencia ejecutoriada por asesinatos. Entonces, toda la población está mezclada, por así decirlo. Y mi punto de vista es que el gobierno parta desde arriba, ¿no? Con políticas públicas donde puedan mejorar nuestros centros penitenciarios, puedan ser las personas divididas, ¿no? Como establece la norma, por sectores,
no tengan que estar todos mezclados, porque incluso ahí, ya viendo muy a fondo y tomando en cuenta la realidad, pues a veces la gente que entra por 1 o 2 meses, a veces sale con otra visión, digamos, ¿no? Ya sale maleada cuando no ingresó así. Entonces, así cortita, doctor, la intervención, porque estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado mi compañero que me ha antecedido. Muchas gracias, Jacqueline, por su aporte. Tiene la palabra André Daniela Pasa. Buenas noches, doctor. Bueno, he escuchado con atención la exposición de los compañeros que me antecedían y bueno, yo soy de Bolivia y voy a compartir un poquito, ¿no? Es cierto, pero considero que en los países latinoamericanos como tal sufrimos de esta, bueno, sufren los privados de libertad de esta violación de los derechos humanos. Más que todo, tuve la oportunidad de estar en 2 ciudades y conocer los recintos penitenciarios de cerca, en donde se puede ver cierta gravedad de violaciones. Tanto, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba es más fuerte que en la ciudad de La Paz. Bueno, más allá de eso, considero que en mi país, ¿no? Y considero que también en toda Latinoamérica, que en Norteamérica no vi esos extremos. Considero que una persona es vulnerada, se vulneran sus derechos humanos cuando esta persona no tiene recursos económicos como tal para hacer prevalecer sus derechos. Porque cuando una persona entra a un recinto penitenciario, tiene que cancelar su derecho de piso, tiene que cancelar su pieza, tiene que cancelar muchas cosas, esa protección, ¿no? Pero en cambio, si la persona no cuenta con estos recursos económicos, bueno, pues a esta persona se la golpea todos los días y cumple funciones ahí dentro. Ahora haciendo la comparación con otros países, también se ve claro los derechos humanos como que es el país de El Salvador. Perdón, André, se le escucha cortado, ¿no? No se le escucha. ¿Me escucha? Bueno, ya volverá André. Bien, Yo, tiene la palabra. ¿Me escucha, André? sí, 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 Ah, gracias. se le escucha cortado, perdón, continúe. Se le escuché, no se le escuchaba. Bueno, voy a reiterar. Soluciones. Las soluciones sería la evolución del derecho como tal. Asimismo, sería el nacimiento de los nuevos juristas, estos para la implementación o modificación, en todo caso, de las nuevas leyes, leyes que controlen severamente y sancionen, ¿no? Al incumplimiento de estas, tanto así como las leyes que rigen dentro de los recintos penitenciarios. Yo pienso que de esta manera cambiaríamos y haríamos prevalecer los derechos humanos a los privados de libertad como tal. Gracias. Bien. Muchas gracias, André, por su aporte. Tiene la palabra Cristian Rodríguez. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches. Tal vez continuando con lo que viene a ser los lineamientos, bueno, mi persona igual es de Bolivia. Yo quería hacer una acote en cuanto a lo que viene a ser las medidas o aportes a solicitud al problema suscitado en la praxis boliviana. Y es evidente, ¿no?, que, bueno, se vive una crisis en cuanto a la política criminal en el régimen carcelario penitenciario, puesto que hay un hacinamiento del 60-70%. En ese sentido, yo quería compartirles que, bueno, hace 3, 4 años yo hice una investigación justo para la universidad en la cual yo me licencié. Y bueno, iba dirigido más o menos en el enfoque de que se estudió lo que viene a ser casos prácticos sobre la aplicación de medidas cautelares por parte de los fiscales. Estos análisis se hicieron pues en la unidad de la Fiscalía de Violencia de Género y Juventud del EPI Norte acá en Cochabamba, ¿no? Donde se apreció pues de que
En 20 casos, por lo menos 15, 18, se aplicaba la detención preventiva sin tomar en cuenta lo que viene a ser los riesgos procesales, ¿no? Es decir, familia, trabajo, domicilio. En ese sentido, desde ahí ya hay una mala aplicación y conocimiento de la norma por parte de los fiscales. Posterior, igual, el trabajo se sustentaba con un estudio de derecho comparado, por así decirlo, con el país de México, Chile y Perú, en el cual, en sus respectivos ordenamientos jurídicos, específicamente en sus sistemas penales, estos países contaban con unidades de apoyo en cuanto a la aplicación de medidas cautelares para que así el fiscal tenga pues un abanico de posibilidades y opte por la mejor aplicación de la medida cautelar correspondiente y así evitar pues lo que viene a ser el hacinamiento carcelario. Porque como estaban comentando mis compañeros anteriormente, sí, por lo menos el 60-70% de los PPLs, los privados de libertad en los regímenes carcelarios de Bolivia, no tienen sentencia condenatoria, están por detención preventiva, ¿no? En ese sentido es que se vio pertinente, ¿no? Como le estaba comentando, este estudio de los diferentes países. En México la denominan esta unidad como las UMECAS, Unidad de Medidas Cautelares y Apoyo. En Chile no me acuerdo muy bien. Y bueno, la propuesta era básicamente la misma. ¿Y en qué consiste básicamente esta unidad? Pues consiste en realizar o conformar un equipo interdisciplinario de profesionales como ser psiquiatras, psicólogos, sociólogos, abogados y algún investigador, por así decirlo, de la unidad policial, FELCC o FELCB, para que pues recolecte lo que son los medios de pruebas idóneos y así le entrega un brazo operativo del Ministerio Público para que éste tenga más claro y tenga un abanico de aplicación de medidas cautelares sea la correcta. En ese sentido, igual lo planteé tal vez esta propuesta de investigación bajo puntos sociales, políticos y económicos, que según mi investigación, sí era posible implementar un plan piloto. Desde el factor económico se iba a desviar recursos, por así decirlo, de la gestoría de procesos acá, porque a veces no cumple con la función que vendría a ser de apoyos TICs, ¿no? De tecnológicos, informáticos y comunicación al órgano judicial. Se iba a cerrar esa oficina y pues esos recursos se iban a abrir para soportar a este equipo de interdisciplinario. El reglamento igual a grandes rasgos lo elaboré y bueno, desde el fundamento social sí se vio una, una conformidad por parte de los fiscales, por así decirlo, porque se los hizo una entrevista y les pareció muy curiosa la idea, ¿no? Porque en México Muchas este gracias, compañero. Tenga la bondad, por favor, queríamos también conversar, con el docente, si nos permite, porque usted está dando, es muy circular, con todo el respeto que se merece. Muchas gracias. Disculpe, ¿quién tomó la palabra? Perdón. Buenas noches, estimado doctor. Le saluda Luis Villavicencio. Sí, buenas noches. Sí, No doctor. entendí no entendí lo de su intervención, perdón. Sí, mi estimado doctor, hemos escuchado la intervención justamente del colega. eh, con todo el respeto que se merece, ha sido muy circular y bueno, todos tenemos muchas situaciones, todos, ¿ya? Entonces, yo le quería pedir un favor
de mí siempre va a tener buena predisposición en caso de que tengan una situación personal o familiar o laboral o de cualquier tipo, que no hace falta ni siquiera que me la comunique por el correo electrónico. Yo creo en la buena fe de ustedes. El que tenga algún inconveniente, alguna cuestión de fuerza mayor y no pueda rendir el examen, me manda un correo electrónico y vemos la forma de solucionarlo. Simplemente le digo que el examen no había forma de pautarlo antes que las 20:45. El examen dura O 10 sea, minutos. Una estimado cosa y doctor, termino. El examen dura 10 minutos, es un examen muy corto de 5 preguntas, de manera que es de las 20:45 a las 20:55. El que ha participado de las clases, una situación, estimado doctor. Por ejemplo, el examen ya se cuenta cargado. ¿Podemos dar el examen en este rato? no, abre a las 20:45 el examen. Mm, Si le parece y llegamos a terminar el debate un rato antes, lo puedo modificar y lo habilitamos antes si todos están de acuerdo. Lo que le pido por favor, tenga paciencia, falta un rato para abrir el examen. La clase estaba diagramada de esta manera, lo dije en el día de ayer, de manera que cualquier inconveniente me lo hubiese dicho el día de ayer. Le pido por favor que respetemos la actividad práctica que estamos desarrollando. Si usted tiene algún inconveniente y no puede quedarse al examen, me manda un correo electrónico y vemos la forma de solucionarlo. El examen va a ser a las 20:45 y como le digo, es un examen muy breve de 5 preguntas. Solamente tienen 10 minutos para hacerlo. El que ha estudiado y el que participó de la clase lo va a hacer en 3 minutos al examen. Es un examen, la forma mi mejor forma de, mm, de construir conocimiento a través del diálogo, del debate y de las clases, no de un examen escrito. Muchas Pero gracias, estimado doctor. hay que Disculpará, tomar pero el examen escrito, así gracias. que solamente va a ser 10 minutos. Gracias, No, doctor. Disculpa que le haya interrumpido su clase. Gracias. no. Por favor, que continúe la palabra el compañero que estaba. Sí, doctor, bueno, lo que le estaba comentando es el cierre, ¿no? De que hay una posibilidad grande, muy grande para que pues el hacinamiento carcelario baje de acuerdo a esta institución para que dé pues un soporte, un brazo operativo a lo que es el Ministerio Público, ¿no? El compañero que guste mayor información, me gustaría compartir la investigación y demás, ¿no? Que se realizó. Eso, doctor, con eso concluiría. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante su aporte y su investigación. A mí me interesa. No sé si se puede compartir, creo que Mauricio recién sí pudo compartir un archivo. Si usted puede Eh, compartirlo en el chat al archivo, a la investigación, a mí en lo particular me resulta interesante. lo trataré, doc, si no le mando a su correo el documento. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Tiene la palabra Juan Pablo Matienzo. Doctor, muy buena noche. ¿Puede escucharme? Sí, lo escucho, Juan Pablo. ¿Cómo le va? Buena noche, doctor. Bueno, simplemente quiero hacer una intervención, o bueno, de alguna manera aportar al enriquecimiento de esta clase que usted mismo no nos manifestó que debe ser con el objetivo y con el horizonte de ser siempre constructiva, ¿no, doctor? Pude ver los dos, bueno, de los tres videos que nos puso ahí para ver en la plataforma, las dos que más me llamó la atención por precisamente una polaridad que existe, ¿ya? Realmente una realidad muy degradante, muy parecida a la realidad boliviana en la que vivimos, ¿no? Respecto al régimen penitenciario, doctor. Es la que respecta, ¿no? Si no me equivoco, a la cárcel de San Martín, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, lamentablemente es muy deplorable ver, doctor, cómo hoy en día existen todavía esa realidad carcelaria en países que, bueno, están creo en vías de desarrollo, al menos como Argentina, pero le cuento que no es extraño a Bolivia porque acá hay situaciones iguales o en peor condición, todavía podría decir, en las cárceles de nuestro país donde evidentemente se ve una selectividad, doctor, del sistema penal, ya que como algún compañero ayer manifestó, hay grupos delictivos, como por ejemplo narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco, que obviamente acá compran un espacio en una cárcel, doctor, para tener ciertos privilegios de los cuales los demás no pueden gozar, precisamente por no tener dinero adentro, ¿no? Entonces ya
dándole ese pantallazo, doctor, ya usted se imaginará cómo acá, por ejemplo, corre bebida, cigarros, droga y demás cosas allá adentro a precios realmente exacerbadamente caros, ¿no? Por referencia de personas que pudieron estar ahí adentro. Y bueno, pues lo cual, ¿no? Da una mala señal de que el sistema penal en Bolivia y no ajeno a la realidad de Latinoamérica está pues muy mal, ¿no? Estamos mal de alguna manera. Contrastando, doctor, las teorías también de la pena con la realidad de la práctica carcelaria, acá en Bolivia le comento bueno, se ve bastante o se podría decir que se podría aplicar de cierta manera respecto a las teorías relativas preventivas o consecuencialistas, la prevención, la de la prevención general de Feuerbach, por ejemplo, porque, bueno, pues acá la Administración de Justicia, doctor, siempre trata de alguna manera de orientar hacia el futuro, ¿no es cierto?, a los acusados mediante una pena de que pues no vuelva a suceder lo mismo o de evitar que se pueda reproducir ciertos delitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, acá cuando hay un condenado, además de ir a cumplir su condena a un cierto penal, pues la juez le ordena de que, por ejemplo, haga pasacalles, haga mensajes pintados en ciertos lugares públicos donde se puede pintar, con ciertos mensajes que de una u otra manera pues llegan a ser, doctor, una cadena psicológica, porque mediante los eslogans, propagandas televisivas, pues no, tratan de prevenir el delito, ¿no es cierto? Pero he ahí también una contradicción, doctor, porque le comento de que también se habla de un horizonte, de prevenir los delitos, de alguna manera de evitarlos mediante cadenas psicológicas, ¿no es cierto? Pero ya también la criminología mediática, o bueno, el endurecimiento, doctor, más o menos de las penas, es también algo que contradictorio a todo esto, ¿no? Ya que se habla de desasignar las cárceles, doctor, pero también se habla de seguir endureciendo las penas, de seguir haciendo las máximas y las mínimas más altas todavía. Entonces, pues es algo que contradictoriamente va con el propósito que creo que tiene el Estado boliviano en este caso. También es muy llamativo, doctor, la criminología mediática que existe en Bolivia, porque, pues, doctor, también se contradicen. Los medios de comunicación, en cierto momento, pues, le pueden plantear de que sí existe hacinamiento en ciertas cárceles o centros penitenciarios, pero al mismo tiempo, doctor, cuando entra un nuevo gobierno dentro de todo su programa mm, político, se podría decir, para poder llegar de alguna manera al pueblo, pues donde atacan doctores a seguir luchando contra la criminalidad, pero endureciendo siempre las penas. Incluso hay legisladores que han llegado a pedir acá también en Bolivia que se produzca la castración química, la castración física también. Entonces, es una contrariedad la que se vive, doctor, en Bolivia. Todavía seguimos bajo un régimen monista, porque existe, sí, bien una pena, y pues más no como en otros países, ¿no? La pospena acá todavía no se la ve tan plausible, pero existe, doctor, cierta contrariedad en muchos temas, en teorías, en la práctica, doctor, es realmente contradictorio y es muy alarmante lo que se vive en el Estado boliviano. Es lo que podría, de mi parte, doctor, poder aportar en esta clase. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Tiene la mano levantada 9 personas. Bueno, veo que hay mucha participación. Esperemos alcanzar con el tiempo. Tiene la palabra, de cualquier forma podemos continuar para los que les interese con el debate después del examen. Después del examen va a quedar una hora de clase, que es una hora para hacer una puesta en común. Podemos continuar con el debate y seguir abordando determinados temas para lo que les interese quedarse. Tiene la palabra Mauricio. Gracias, Doc. Continuando con el contraste de teorías y la práctica penitenciaria de mi antecesor, esto, pues, yo percibo
varios conceptos de teorías criminológicas. La criminología administrativa, el etiquetado simbólico, asociación diferencial, criminología mediática. En efecto, frente a la criminología mediática, como lo dijo el compañerito que me antecede, pues, en efecto, los medios colocan en la palestra ciertas situaciones fácticas y aquellos empresarios, aquellos empresarios morales, legislan sobre el tema y entonces aumentan las penas, le meten más condiciones para poder, le dan menos oportunidades para poder confesar o menos beneficios para confesar y todo eso, pero es por razón de aquellas situaciones fácticas que los medios les han dado prensa y han hecho que se concentre la población sobre este tipo de casos y entonces empezamos a hacer populismo punitivo. Entonces, por ejemplo, eso sería un caso particular. Por ejemplo, los delitos sexuales. Los delitos de contenido sexual le aumentan las penas por aquí en Colombia le aumentaron las penas y le quitaron todos los beneficios. Entonces no tiene ningún tipo de beneficio, se van plenos con la pena como es. Frente a la criminología administrativa, lo veíamos en su clase. Lo que justifica todo el aparato penal pues es la sentencia y justifica la existencia de todos los entes, de todos los entes estatales que están alrededor de esto, incluidos nosotros los abogados, donde el individuo deja de ser importante y lo que se necesita es soportar el sistema para que todos convivamos bien versus la sociedad para que proteger a la sociedad y que a costillas de unos pocos. Ese etiquetado, pues los empresarios morales son ellos los que deciden qué es bueno y qué es malo para esta sociedad, qué es lo que se debe penar y cuáles son las condiciones de esa pena. Y, y hay otra situación también que me causa mi ruido, que me causa mucho ruido, y es la completa desconexión del sistema penal con el mismo sistema, con el Estado mismo. ¿Por qué? Todos han hablado sobre la corrupción interna, todos han hablado que tiene que derechos de piso, que para poder pasar a un patio mejor, que para poder tener un colchón, que para diferentes situaciones. Pues esto no es otra cosa que un sistema penitenciario como rueda suelta, donde está escaso de controles, tanto de grupos no gubernamentales o ONGs que tengan acceso a estos y puedan hacer controles sobre derechos humanos y el desinterés absoluto del Estado y de la sociedad principalmente por aquellos individuos que están en las cárceles y que no pueden ser sacados del contrato social, que por el contrario, se les debe dar esa oportunidad de reinserción, de resocialización, de mirar a ver si dentro de su libre desarrollo de la personalidad están interesados en resocializarse. Entonces, tenemos un estado de cosas muy mal formadas, muy mal proyectadas y pues a ver qué podemos solucionar. Gracias, doctor. Muchas gracias, Mauricio, por su aporte. Tiene la palabra Rodrigo Alejandro. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Mil disculpas, yo no voy a poder encender mi cámara. Estoy a punto de trasladarme a una localidad cercana a la ciudad de La Paz. No hay Pero problema. bueno, voy a tratar de ser lo más corto posible para evitar ser interrumpido. Y entonces, estoy muy de acuerdo con lo que muchos de mis compañeros ya han manifestado y han indicado respecto a la problemática por la cual atraviesa el sistema, el derecho penitenciario y el sistema penitenciario como tal en Bolivia, ¿no? Todo lo que mis compañeros le han manifestado son realidades crudas que atraviesa el Estado boliviano eh, y son lastimosamente enfermedades, si así se las puede llamar, que nuestro gobierno, o bueno, en realidad ningún gobierno, ¿no? Para no ingresar en un tema político, ningún gobierno ha podido enfrentar y lastimosamente la normativa tampoco, y mucho menos la jurisprudencia tampoco está haciendo una solución, más bien lo contrario, y eso como comentario se lo voy a indicar, doctor. Por ejemplo, acá en Bolivia hay algunos delitos en los cuales esa regla que establece que la libertad es la regla y la privación de libertad es la excepción respecto a las medidas cautelares no se cumplen.
Hay sentencias constitucionales en Bolivia que establecen que para determinados delitos, por más de que un imputado pueda desvirtuar los riesgos procesales, no merecería una detención o una medida diferente a la detención preventiva. Y son delitos por los cuales una persona puede ser juzgada y sabe ya de antemano que evidentemente va a tener una medida cautelar de carácter personal, como es la detención preventiva. Y lastimosamente esto va en contra de alguna recomendación que ha establecido incluso la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos para reducir el hacinamiento carcelario en Bolivia. Toda vez que en Bolivia, y eso es algo que uno de mis compañeros también ya lo ha manifestado, una mayor proporción, un mayor porcentaje de la población carcelaria en nuestro país es de detenidos preventivos y no así de personas que tengan sentencia condenatoria. Lastimosamente, esta problemática no ha podido ser abordada de una manera eficiente y eficaz, no solamente por los operadores de justicia, sino también por el legislador. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos mis compañeros por escucharme atentamente y respetuosamente. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante su aporte. Tiene la palabra Roger Morales. Muchas gracias. Profesor, quisiera saber si me escucha, por favor. Sí, sí, lo escucho, se escucha perfecto. Gracias. Bueno, la situación actual de la política penitenciaria, carcelaria en Bolivia no es ajena, de acuerdo a los videos que se ha podido, que usted ha compartido, ¿no? Con la región. Particularmente en mi país, Bolivia, ya, el sistema carcelario está pues construido basado sobre un eje que tiene que ver con el hacinamiento. Uno de mis compañeros anteriormente ha señalado que existe en la sociedad un no me importismo hacia las personas que se encuentran privadas de libertad, más allá de cuál sea o el delito o la situación por la que se encuentra juzgado. Voy a dar un ejemplo particular. En la ciudad de La Paz existe el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, que el mismo data de aproximadamente 110 años atrás. El mismo ha sido construido con capacidad para 600 personas y actualmente alberga a más de 3.000 personas privadas de libertad. Voy a hacer mía también algunas palabras de uno de mis compañeros que ha señalado, ¿no? Que la gran mayoría, no solamente en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, sino también en el resto de los recintos carcelarios reitero, de mi país, Bolivia, ya, está pues en el tema de la presencia en su mayoría de personas que están con detención preventiva y no así con personas condenadas. Esto demuestra una vez más que el sistema penitenciario boliviano no está enfocado a resolver estos problemas. La persona que cae por alguna circunstancia de su vida en desgracia y tiene que ser recluida en un recinto penitenciario, prácticamente es abandonado a su suerte, toda vez de que también tiene que procurarse primero ahí dentro los medios de subsistencia, el medio inclusive de poder conseguir un lugar para cubrirse de la intemperie. Esta situación es realmente alarmante en mi país y como he podido advertir de los videos que usted ha compartido, doctor, que no es ajena a la situación carcelaria de los países vecinos. Es cuanto tengo bien a manifestarse, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger, por su aporte. Tiene la palabra Luis Villavicencio. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, compañeros, estimado docente. Lamentablemente, tomando en consideración la problemática carcelaria en mi país, es crítica, es crítica. Deben conocer, estimado docente, lo que está justamente atravesando la situación carcelaria. Perdón, disculpe que le interrumpa. Alguien está compartiendo pantalla. Se está viendo los chats de WhatsApp. No sé si ustedes lo pueden ver. Ahí está. Sí. Sí, se salió. Ahí está.
Sí. Los chats prohibidos. No sé quién era ni nada, era porque decía que alguien estaba compartiendo pantalla. Tiene la Sí. palabra. Ya, muchas gracias, estimado docente. Como le venía diciendo, es grave, es gravísimo. Ahora, por ejemplo, aquí en el Ecuador, lamentablemente los centros de rehabilitación social se han convertido en escuelas de especialización para delincuentes. Esa es la realidad del Ecuador, es la verdad del Ecuador. Lamentablemente, es más, los capos más fuertes del Ecuador, estando privados de la libertad, han tenido la posibilidad incluso de salir, como salir de su casa por la puerta grande, como se dice. ¿Ya? Justamente el derecho penal carcelario está enmarcado de varios principios, muchos principios. Entre uno de los principios esenciales es justamente la reinserción social, justamente de que ha sido condenado para una pena privativa de libertad. Lamentablemente aquí en el Ecuador no se da aquello. No se da aquello. Como repito, es lamentable lo que está pasando en mi país. Eso, mi estimado doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por su aporte. Tiene la palabra Gary Salvador. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bueno, sí es una problemática a nivel Latinoamérica lo que es el hacinamiento carcelario, debido a que, bueno, existe una gran cantidad de delitos y variedad de delitos, y por lo menos aquí en Bolivia, como lo habían manifestado mis anteriores compañeros, la detención preventiva cumple el 60% de los detenidos en los regímenes penitenciarios. Y bueno, quería hacer hincapié en lo que es que cuando se modifica alguna ley o algún delito y se amplía lo que es la pena a más años, por ejemplo, algunos pedían pena de por vida, ¿no? Entonces, esto amplía la población dentro de los establecimientos carcelarios. Tanto así cuando se incorpora un nuevo delito, se amplía la población dentro de los nuevos reclusos, ¿no? Y bueno, yo pienso que deberíamos seguir el ejemplo del Salvador, que antes de ejecutar sus leyes contra las pandillas, existía una logística y una preparación que se dio con sus centros penitenciarios antes de ejecutarlos, ¿no? Y de esa forma pudo establecer lo que es su buena efectivización de los detenidos preventivos. Actualmente, la ley de ejecución penal garantiza lo que es en el artículo 13, garantiza que los centros penitenciarios deben cumplir con las condiciones mínimas para, los preclusos, ¿no? Y que no exista el hacinamiento. Sin embargo, vemos que esto no se cumple debido a que los centros penitenciarios están administrados y controlados por los mismos reclusos, y de esta forma no se cumple, debido a que una persona que tiene detención preventiva también tiene que cumplir lo que es, tiene que pagar por su seguridad y también tiene que pagar por su estadía. Y a pesar de esto, hay muchas personas que viven junto con sus familiares dentro de las mismas cárceles debido a estas leyes, ¿no? Y no solo estaría cumpliendo el el detenido una, ¿cómo se llama? La pena, sino también sus familiares. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gary, por su aporte. Tiene la palabra Arancha Barrancos. Buenas noches, doctor, gracias. Bueno, teniendo en cuenta todos los videos, ya creo que se ha redundado bastante en los temas de el hacinamiento y de lo mal que están las cárceles en Bolivia, pero a mí me llamó la atención bastante el tercer video de los que puso, y bueno, teniendo en cuenta que
la teoría del delito nos dice que deberíamos, bueno, el fin de la pena en realidad es uno la prevención y otro la reinserción social, pues tenemos un desastre aquí en Bolivia, ¿no? Ninguna de las cárceles cumple estas dos funciones y bueno, sí me llamó la atención bastante que haya otros países donde sí se rehabilite al prisionero en realidad, se le den Bueno, armas para salir. es la primera que hizo referencia a algo positivo. Está muy bien, está muy bien. Es verdad que el panorama es totalmente espantoso, nuestra región es trágico. Pero bueno, también ahí cerca de nuestra región, los hermanos uruguayos tienen la experiencia de Punta de Rieles. Incluso ese fragmento que les dejé parte de un documental francés que se hizo sobre Punta de Rieles en Uruguay. Bueno, eso da la pauta de que la utopía sirve para caminar y que una cárcel mejor es posible. El profesor Parma siempre dice una frase que es, dime qué cárcel tienes y te diré qué sociedad quieres. De manera que, bueno, habla mucho también de nosotros como sociedad, el estado de las cárceles. Perdón la interrupción, continúe. Sí, doctor, exactamente eso es lo que me llamó la atención y bueno, sí es de acuerdo a la sociedad, ¿no? Uruguay pues se nota que está un poco más adelantado que nosotros en cuanto a lo que son como sociedad, como potencia económica y su cárcel habla exactamente de eso, ¿no? Creo que en algún punto tal vez los políticos, los medios de comunicación podrían ayudar en tratar de convertir un poco las cárceles. No sé qué tan lejos estemos de eso, pero sería un interesante punto de partida tratar de cambiar nuestra realidad. Eso sería el aporte, Igual doctor. no le quiero quitar la esperanza, simplemente decirle que la experiencia de Punta de Rieles en Uruguay es una excepción. La cárcel de Sí, Montevideo tiene los mismos problemas de hacinamiento que tenemos en el resto de la región, pero es un buen ejemplo como para ver que un modelo mejor es posible. Bueno, muchas gracias por su aporte. doctor. Tiene la palabra Carla Cueva. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Yo soy del país de Ecuador. Em, el país en Ecuador sigue enfrentando desafíos significativos relacionados con el hacinamiento, la violencia, la falta de recursos, a pesar de los esfuerzos para mejorar la situación y la construcción de nuevas instalaciones. Aún persisten. El hacinamiento severo sigue siendo una preocupación crítica, tanto afectando a las condiciones de vida y a los reclusos dentro de la violencia dentro de la violencia en las prisiones. Sobre los videos, me llamó la atención la de Buenos Aires, que decía que estaba presentando detalles y testimonios sobre el estado de las instalaciones y el trato de los detenidos. Era el problema de la superpoblación, la falta de higiene, el trato inhumano, que se mostraba la urgencia de la intervención para mejorar las condiciones y garantizar los derechos a los detenidos. También me llamó la atención en las cárceles de Colombia que decía que estaban destacando cómo se afectaban los reclusos y afectaban un ciclo de violencia y corrupción. También se presentaban testimonios tanto de los internos y los expertos que ilustraban la gravedad de la situación y la necesidad de las reformas urgentes en el sistema penitenciario de Colombia para garantizar una mejor, una mejor vida en la seguridad de los presos. Y por último, en la de Uruguay me llamó la atención porque era diferente a los otros partes carcelarios, que era en otros términos que les daban mejores condiciones de vida, una mejor calidad, para que sí puedan mejorar y tener mejores oportunidades. Eso, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carla. La verdad que he visto participar a muchas personas que no han participado en la semana y eso me pone contento. La verdad que han dado visiones muy importantes del tema. Así que yo los invito a que participen en los próximos módulos que tengan con el resto de los profesores. Los invito a que participen toda la semana porque
La verdad que el debate, como ustedes pueden ver, y el intercambio de ideas es muy enriquecedor. No solamente el dictado de la clase teórica, sino también el intercambio de ideas y el intercambio de experiencia entre los diversos países es muy enriquecedor. Bien, estamos a unos minutos de empezar el examen. Voy a seguir dando la palabra. Simplemente les pido que sean más breves en la exposición. Quedan todavía 3 intervenciones para que podamos hacerlo antes del examen. No obstante, reitero, para los que quieran quedarse con posterioridad al examen, la hora de clase que va a quedar, vamos a continuar debatiendo. Sería bueno que hagamos algunos aportes, ya no planteando la problemática de nuestros países, sino ya después de la clase plantear algunas posibles soluciones. A ver cómo podemos, sé que no vamos a solucionar el problema en 20 minutos aquí en una clase, un problema complejo, pero sí ver desde desde cada uno de los países y de la posición que ocupa cada uno desde su rol, qué aportes podemos plantear para solucionar la problemática que estamos. Me pregunta Freddy González si las preguntas del examen enviarán por este medio. No, mire, yo ya lo he explicado varias veces. Yo necesito que miren el aula virtual, para eso está. El examen, hay un cartel en el aula virtual abajo que dice evaluación 2 del 8, evaluación del módulo. En ese apartado al final van a encontrar un cuestionario que ya lo pueden visualizar. Abre a las y 45, pero ya lo tienen que ver. El alumno que escribió, no si puede tomar el micrófono, Freddy González, por favor. Freddy González se encuentra ahí. Bueno, voy a dar algunas pautas para el examen porque faltan unos minutos y ya continuamos con el debate. Necesito por favor que se metan al aula virtual. Ya lo expliqué varias veces esta semana. En el aula virtual, por favor vean si pueden visualizar el examen. Al final del aula, primero, Doctor, buenas noches. sí, ¿quién habla? Doctor, Sí. Freddy González, doctor, lo que pasa es que estoy con celular, entonces no puedo entrar a verificar el aula virtual. Sí, pero yo le Eso es dije el... ayer, lo dije ayer y lo dije hoy, que el examen era por el aula virtual. Está publicado en el Está aula bien, doctor. virtual. ¿Cómo? Perfecto, doctor. Está bien. Disculpe, pero yo ya lo dije toda la semana que iba a ser por aula virtual y de hecho está publicado en el aula virtual desde toda la semana. Dice evaluación 2 del 8. Necesito por favor si pueden visualizar el examen. Sí, Doc. Bueno, van a ver al final, dice evaluación escrita del módulo, viernes 2 del 8 del 2022. Dice, la evaluación será el viernes 2 de agosto a las 20:45 hora de Bolivia a través de un cuestionario que será subido en el aula virtual. ¿Ven el cuestionario que está abajo? Dice evaluación del módulo y un loguito fucsia. Doctor, disculpe, a mí me sale que la evaluación se abre el sábado 3 de agosto. En su comentario sí está que es No, a no, las no, no, ocho y cuarenta y no. cinco. No, dice viernes 2 de agosto.